Se cumple un año de estas imágenes de las últimas elecciones autonómicas en Castilla y León. Un año de la victoria del Partido Popular, que se quedó a 10 escaños de la mayoría absoluta. Buenas noches. El resultado que salió de las urnas ese 13 de febrero supuso semanas después la formación del actual gobierno de coalición con Vox. Hoy escuchamos la valoración que hacen de estos 12 meses los actuales dirigentes, pero también el resto de formaciones del Parlamento de Castilla y León. Marta Caña. Los socios de gobierno consideran que ha sido un cambio favorable para los intereses de Castilla y León, mientras que el principal partido de la oposición lo califica como la fase más oscura de la historia de la comunidad. Santiago Abascal prendió la mecha este domingo asegurando en Murcia que había leyes que no se habían derogado todavía en Castilla y León porque a Mañueco no le dejan desde Génova. La respuesta por parte de la Junta de Castilla y León es esta. El acuerdo de gobierno en Castilla y León, ustedes saben que es público, está a su disposición y esa es nuestra referencia y ese es el único acuerdo que tenemos y es lo que llevaremos a cabo y es lo que cumpliremos. Hoy ha comenzado en León el juicio por el incendio de La Cabrera en 2017. El fuego arrasó 10.000 hectáreas. En el banquillo, el acusado de haberlo provocado ha negado hoy su responsabilidad. Es más, dice que ayudó mucho en su extinción. Natalia García de la Riva. Así es, y además también ha explicado que ese mismo día, esa misma tarde, estuvo realizando labores en el monte, pero en otra zona de la localidad. El fiscal pide para él 5 años y medio de prisión. Castilla y León contará desde este miércoles con la primera unidad móvil de donación de plasma en España. Este autobús está equipado de 2 máquinas de aféresis y ha supuesto una inversión de 15.000 euros. Durante toda la semana, tráfico intensifica los controles a camiones y autobuses. Los agentes van a vigilar las condiciones de los vehículos, pero también las horas de conducción de los profesionales o si van con demasiado peso. Mañana volveremos a ver nieblas por la zona del sistema central. Será una jornada con heladas, aunque los termómetros se siguen suavizando por la noche y también en los valores máximos. En lo esencial yo creo que es en facilitar la vida, como digo, a las personas, a las familias, a las empresas y al mundo rural, estamos de acuerdo. Estamos especialmente orgullosos fundamentalmente de varios objetivos que nos teníamos marcados y que hemos ido consiguiendo. La fase más oscura, triste y nefasta para Castilla y León y para los castellanos y leoneses. Hace un año, tal día como hoy, a estas horas, empezaba el recuento electoral en Castilla y León. Ese 13 de febrero se celebraron comicios autonómicos de manera anticipada. Era el final del gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos y el comienzo de otro ejecutivo que llevó a los populares a pactar con Vox. Marta Caña. Una decisión que Partido Popular y Vox consideran como acertada. Aseguran que un año después los objetivos se están cumpliendo, entre los que destacan favorecer los intereses de Castilla y León y el control de gasto. Por su parte, la oposición, empezando por el Partido Socialista, califican esta fase como la más oscura de la historia de la comunidad y aseguran que ha supuesto retrocesos, tanto en la historia en la parte social y económica. Estuvimos a la altura de demostrar que Castilla y León es una comunidad política de primera. Hoy, después de un trabajo intenso de toda la sociedad de Castilla y León, estamos mejor que hace un año. Y tenemos que seguir trabajando para que dentro de un año estemos mejor que en el día de hoy. El Partido Popular se ratifica. Fue acertada totalmente esa decisión. Asegura que la deslealtad de Igea obligó a una convocatoria electoral que tenía mejores expectativas de las que se consiguieron, por errores como el voto en el Congreso a favor de la reforma laboral solo 10 días antes de la cita con las urnas, y por la situación del Partido Popular entonces. Pues es como del agua al vino, no tiene nada que ver la situación que estaba padeciendo el Partido Popular. En su balance de estos 12 meses, el PP pone el foco en la calidad de los servicios esenciales, la bajada de impuestos y apoyo a las empresas y el trato al medio rural. Esa sensibilidad rural solo la tiene el Partido Popular.
Vox, que se estrenaba en un gobierno, Enorme responsabilidad. resalta logros en la austeridad. El recorte en las asignaciones directas mensuales a los grupos parlamentarios. Y para quienes son su prioridad. Poner a las familias, al mundo rural, a la empresa y a los autónomos en el centro de todas las actuaciones. Pero espera que se avance en leyes pactadas como la de Concordia. Para los socialistas, aquel 13 de febrero supuso la fase más oscura, triste y nefasta para Castilla y León y para los castellanos y leoneses y castellanas y leonesas. Y pone el énfasis en los recortes. Un gobierno que supone un ataque constante a los sindicatos. Un acuerdo PP-Vox del que no se siente responsable. El que nunca se planteó ese cordón sanitario, por desgracia, fue el señor Alfonso Fernández Mañueco. Y por eso, dice, su reunión entonces apenas duró unos minutos. Esas elecciones de las que hoy se cumple el primer aniversario supusieron la entrada en las Cortes de una nueva formación, Soria Ya, y la consolidación de la UPL, la Unión del Pueblo Leonés. Ciudadanos pasó de tener 12 escaños entonces a quedarse solo con uno. Hoy hablamos con sus representantes y este es su balance del último año. Iba incrementando el número de votantes exponencialmente, entonces fue muy emocionante cuando conseguimos el tercer procurador y cuando lo consolidamos ampliamente. El balance para la comunidad es bastante nefasto, los números lo dicen pues los números económicos, el paro registrado, lo dicen las empresas. No puede ser peor para Castilla y León. Tenemos peores servicios públicos, tenemos menos derechos, menos libertades y peores datos económicos. Se está de alguna forma ejerciendo un rodillo muy importante entre el Partido Popular y Vox y no nos dejan incidir más, ¿no? Prácticamente en la anterior legislatura teníamos algunas esperanzas porque bueno, había más diálogo, más debate que hay en esta legislatura. Llegaron unas elecciones absurdas que sigo sin entender todavía por qué se convocaron las elecciones, porque encima pues yo creo que para Castilla y León ha sido mucho peor, porque es que ahora no hay debate. Y en el entorno de ese aniversario electoral, este lunes resuenan las palabras de ayer del líder de Vox. Santiago Abascal dijo que el acuerdo que firmaron con el PP aquí debería haber provocado la derogación o el cambio de varias leyes en Castilla y León, pero que a Mañueco no se lo permiten desde Génova. Vamos a Madrid. Daniel de la Fuente. En ese mitin de Murcia, Santiago Abascal utilizó un tono muy directo, muy contundente contra el Partido Popular y las reacciones no se han hecho esperar. Desde la Junta de Castilla y León aseguran que el único acuerdo que hay es ese que se ha publicado y al que tienen acceso todos los ciudadanos, y desde Génova, donde también se apuntó directamente Borja Semper, dice que hay una clara intención desde Vox de hacer competencia y oposición al Partido Popular, pero que ellos están centrados en hacer esa oposición al gobierno de Sánchez para echarle de la Moncloa. Sin embargo, desde Vox, su secretario general ha ratificado esas palabras de Santiago Abascal, asegurando que les preocupa el acercamiento que hay desde el Partido Popular al PSOE, y dice que el PP es lo mismo que el Partido Socialista, pero con 10 años de retraso. De primeras, oídos sordos a las palabras de Abascal. Perdone, no me interesa. Pero luego la respuesta ha sido defender que el pacto de gobierno entre el Partido Popular y Vox goza de buena salud. Se está cumpliendo el pacto perfectamente. Esas son unas consideraciones con las que no estoy de acuerdo. El acuerdo de gobierno en Castilla y León, ustedes saben que es público, está a su disposición y esa es nuestra referencia y ese es el único acuerdo que tenemos y es lo que llevaremos a cabo y es lo que cumpliremos. El eco del mitin de Abascal en Murcia ha llegado también a Madrid. Vox señala a algunos portavoces. Castilla y León funciona, a pesar de que algunos portavoces desde la calle Génova tengan la intención de torpedearlo. El señor Mañueco y el señor García Gallardo están trabajando de manera sensacional. Mientras que en Génova la impresión es otra. Lo que sí tengo la sensación es que hay una voluntad declarada por parte de Vox de hacerle oposición al PP. Y nosotros lo que queremos hacer es oposición al gobierno. Todo ello en un contexto cada vez más electoral. Y más cosas. Francisco Igea denuncia ante Ciudadanos el incumplimiento de los estatutos que supone que el presidente de la Diputación de Zamora funde un nuevo partido y no renuncia a sus cargos. El Requejo ha insistido hoy en que seguirá presidiendo la institución provincial y que decidirá con sus compañeros de Zamora Sí, el nuevo partido, la política de alianzas con Ciudadanos. Vamos a ver también los compañeros qué quieren, pero bueno, la idea en principio es que Zamora sí tenga autonomía por sí sola.
Y siguen las consecuencias por la polémica contratación de un asesor en Salamanca que decía que iba a convertir a la ciudad en la nueva Dubái y que resultó no tener ni el título que decía tener. El alcalde le ha retirado las competencias hoy al concejal de Turismo y le pide además que presente su dimisión. Paco Gómez. Sí, Fernando Castaño era el principal valedor de este asesor municipal que falsificó su currículum y ya no es concejal delegado de Turismo y Relaciones con las Universidades. Pero el alcalde que le retira estas atribuciones pide también que dimita, algo que hasta ahora no ha hecho. Lo responsabiliza, por tanto, de todo el escándalo de Peace City Wall. Ahora bien, la situación puede complicarse porque Fernando Castaño, además de mantener su acta personal de concejal, continúa en el Grupo Municipal de Ciudadanos, clave para el pacto de gobierno que sustenta Carlos García Carballo en el Ayuntamiento de Salamanca. Mañana comparece precisamente el Grupo Ciudadanos para explicar su postura y por su parte la oposición dice que el alcalde no puede mirar para otro lado, que también debe de dimitir. 2/3 partes de los votantes de Unidas Podemos estarían a favor de corregir la ley del solo sí es sí. Se desprende de una encuesta de NC Report para La Razón que indica que el 75% de los españoles apoya reformar la norma. 6 de cada 10 encuestados apunta además que Irene Montero debería dimitir si esa rectificación se hace sin la formación morada. Hoy hemos sabido que la ministra de Igualdad ha pedido una reunión urgente al PSOE para pactar los cambios en la ley. Insiste Irene Montero en que lo que hay son diferencias políticas. Los socialistas responden que hablarán, sí, pero sobre la proposición que han presentado ellos en el Congreso y cuya tramitación apoyará mañana el Partido Popular. La semana pasada reconocía que no había negociaciones y este fin de semana la ministra de Igualdad ha pedido al PSOE una reunión cuanto antes para hablar de la ley del sí es sí. Pues cuanto antes nos sentemos mejor, ya saben que esa es nuestra voluntad, así se lo hemos transmitido. La diferencia que tenemos es profundamente política. No se trata de debatir hasta que ya el problema nos consuma. El PSOE rechaza más reuniones entre socios y se remite a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley que registraron los socialistas en solitario para corregir la ley del sí es sí. Durante 3 meses hemos discutido y debatido todas las fórmulas que nos ha propuesto nuestro socio. Tenemos ahora todo el trámite de enmiendas, como es propio de una ley, y por tanto estudiaremos todo. Todo mientras mañana la mesa del Congreso decide si se tramita por la vía de urgencia la proposición de ley del PSOE. Se aprobará porque los socialistas contarán con el respaldo del PP. Y nosotros vamos a votar a favor porque consideramos que no hay tiempo que perder, pero que lo ideal hubiera sido que esta iniciativa presentada por el Partido Popular en diciembre no se hubiera bloqueado por parte del Gobierno. Los populares lamentan que no se haya puesto en contacto con ellos. Además, acusan a Moncloa de solo darse prisa para legislar cuando le conviene a Pedro Sánchez. Y desde Estados Unidos llega un estudio que asegura que los ciudadanos que consumen información política de manera constante, los que más pendientes están de las noticias de última hora, pueden tener más problemas de salud mental. Los investigadores han comprobado que el mero hecho de pensar en determinados asuntos políticos provoca emociones negativas. ¡Silencio! Usted debería dimitir. Imposible escapar de la política. La sigo y la padezco. Soy fan de la radio. Al mediodía o noche con la tele. ¿Usted sigue la actualidad política a diario o no? Pues sí, es una adicción. Y tanta exposición a la actualidad informativa termina... ¡Silencio, por favor! ...enfermándonos. Así que estamos un poquito cansados ya. Sobre todo por el tono político muchas veces que se maneja, que es un tono negativo. Que parecemos un patio de colegio. Que no siga embarrando la política. Una nueva investigación de la Asociación Estadounidense de Psicología asegura que sí, que la política nos estresa. Termina cabreando, pero mucho. Enfada. La verdad es que me enfado un poquito. Y a veces también nos hace perder los nervios. Más que las soluciones, a la gente le llegan los problemas y eso pues poco a poco va calando. Escapar de las noticias no es sencillo, pero dice el estudio que es la estrategia para combatir el malestar que nos generan. La política hay que seguirla porque pasamos a luchar por ella. Es el coste personal de montar mucho lío que no vale para nada. De los asuntos de Estado. Para mejorar la vida. Son imágenes del verano de 2017, del incendio de La Cabrera, en León. El fuego se llevó por delante 10.000 hectáreas de monte. Los vecinos pasaron 6 días y 7 noches con muchísimo miedo, rodeados de humo y de llamas.
Hoy ha empezado el juicio por ese incendio. En el banquillo hemos visto al principal acusado, un vecino de la zona, para el que piden 5 años y medio de cárcel. Los agentes del Seprona dicen que ese hombre ha caído en contradicciones, pero él asegura que ni prendió el fuego ni vio a nadie que lo hiciera. Natalia García de la Riva, vamos contigo otra vez. Sí, es más, ha explicado que él se encontraba realizando labores en el monte, pero en otra zona de la localidad, y que incluso tomó fotos con el móvil y dice que así se pueden comprobar las horas. Algo que rechazan tanto la Fiscalía como los agentes del Seprona, porque aseguran que se pueden utilizar tanto mechas como elementos retardantes. La Guardia Civil ha acusado a este hombre después de recibir un anónimo en el que se decía que podía ser el autor del incendio. El acusado es cazador y ya estuvo investigado por otro incendio provocado hace años en un coto del que era socio. Gracias, Natalia. También en León se ha retomado el juicio por el accidente en el Pozo Emilio del Valle en 2013. Hoy le ha tocado el turno al ingeniero técnico del grupo Tabliza. Asegura que aunque había comentarios sobre el aumento del nivel de gas por parte de los vigilantes, también anotaban que todo era normal en los libros de labores. Insiste en que el siniestro, en el que murieron 6 mineros, fue impredecible e inevitable. No veíamos ninguna irregularidad y repito, los valores que veíamos, que son los valores además que se registraban dentro de la explotación, como el metanómetro del vigilante, no representan ninguna anomalía por esas dos condiciones que le acabo de decir. La mina es de tercera categoría y el taller es un taller sin contacto con minados superiores. El terremoto de Turquía y Siria deja ya más de 35.000 fallecidos y 85.000 heridos. Es el más mortífero en la región en más de un siglo. Aunque las posibilidades de encontrar supervivientes son muy escasas ya, los equipos continúan trabajando. Esta joven de 13 años ha sido rescatada después de pasar una semana bajo los escombros. En menos de 48 horas se ha montado este hospital de campaña español en Turquía. Desde hoy está en funcionamiento y tiene capacidad para atender a 200 pacientes al día, realizar 7 cirugías mayores y mantener a 20 personas hospitalizadas. 60 profesionales de la sanidad pública española han ido como voluntarios a esta misión. Ya ven que son muchos los profesionales españoles que se han desplazado a Turquía y a Siria para ayudar a las víctimas del terremoto. También hay vecinos de Castilla y León. Hemos hablado con un bombero de Palencia que está en Ankara, en la capital turca. Viajó junto a otros bomberos de la comunidad y, aunque reconoce que ha sido muy duro, insiste en que esto forma parte de su trabajo. Hemos acumulado muy poquitas horas de sueño en tiendas de campaña, las noches de menos 10 grados. La verdad que era un caos, el país estaba completamente descontrolado. Se hacía un primer rastreo con perros de las ruinas y en función de si marcaba o no, pues nos poníamos nosotros a trabajar mediante cámaras térmicas. Ha habido cosas durillas, pero nosotros veníamos a trabajar y eso es lo que hemos hecho. Ha sido una catástrofe rara, porque en otros tipos de seísmos sí que se generan huecos en los que hay vida, se llaman triángulos de supervivencia. En este caso no, han caído una planta sobre otra, gente maravillosa, te daban lo que no tenían. Todo lo que podíamos hacer lo hemos hecho. Estamos todos bien, ninguno de los que hemos venido tenemos que lamentar ni la más mínima lesión ni rasguño, así que partiendo de esa base ya hemos ganado. Un hombre de 42 años ha muerto en un accidente de tráfico en Soria, en una carretera nacional que está muy cerca de la capital. El coche que conducía chocó contra un camión cuyo conductor ha resultado ileso. Después de producirse la colisión, otro turismo ha impactado con ellos y una mujer ha tenido que ser trasladada al hospital. Para evitar accidentes e infracciones, la DGT ha puesto en marcha una campaña de vigilancia a camiones y autobuses. Van a revisar desde los papeles del vehículo a las tarjetas que controlan las horas que conducen o el peso de la carga que llevan.
Ellos han empezado la mañana así. En estos controles lo que estamos haciendo es la comprobación de materia de tráfico, la parte técnica del vehículo, sus condiciones técnicas, etcétera. Tacógrafo, conducción y la documentación que esté en regla. Lo primero, comprobar el tacógrafo. Vamos a hacer una entrada manual de que hemos estado nosotros actuando y vamos a sacar la tarjeta de control de policía, que justifica la expulsión de la suya de conductor. En él están registrados todos los datos del vehículo y la actividad del conductor, como los tiempos de descanso. Procuramos ir bien porque en estos casos incluso las empresas no se pueden hacer cargo de alguna denuncia que sea negligencia nuestra. Mientras unos agentes analizan los datos, otros comprueban que la carga esté bien sujeta. Hay un riesgo de que esa carga se desplace, ponga en riesgo el propio vehículo por pérdida de equilibrio o caiga a la vía pública y ponga en riesgo a un tercero que va circulando. Inspecciones que tienen como fin disminuir los accidentes y velar por un transporte seguro. Los camiones y furgonetas son el segundo tipo de vehículo más numeroso y estuvieron implicados en el 13% de los accidentes con víctimas en el año 2020. Este autobús es la primera unidad móvil para donar sangre que hay en toda España. Es una manera de ampliar los puntos fijos que hay en todas las ciudades de la comunidad. Empezará a rodar por Castilla y León a lo largo de este mes. Desde este miércoles, Castilla y León contará con la primera unidad móvil de donación de plasma en España que recorrerá la región para facilitar el acceso a los donantes que residan en localidades donde no hay puntos fijos de donación y aumentar así la colecta de este componente sanguíneo. Está previsto que esta donación se realice 2 días a la semana, los miércoles y los jueves, de tal forma que una semana en horario de mañana y la semana siguiente se repetirán los destinos pero en horario de tarde. El Centro de Hemoterapia y Hemodonación ha facilitado en su página web un enlace para solicitar cita previa. El caso Dani Alves ha empujado al sector del ocio nocturno a diseñar un protocolo para intervenir cuando haya agresiones sexuales en sus locales. En Valladolid, 70 bares formarán a sus trabajadores para saber cómo actuar hasta que llegue la policía. La campaña la han hecho de manera conjunta con el Ayuntamiento vallisoletano. Sensibilización a la clientela, pues mediante cartelería, campañas de publicidad en redes sociales y demás. Y luego se ha hablado de un plan de formación para los trabajadores, tanto de seguridad como camareros y demás, para saber, digamos, cómo actuar y cómo reaccionar en cada situación que se pueda dar. Este lunes han empezado las pruebas físicas para los aspirantes a convertirse en Policía Nacional. 2.000 opositores se juegan su plaza en la Escuela Nacional de Ávila. Elena Rodríguez. En esta jornada han comenzado las pruebas físicas para acceder a la escala básica de la Policía Nacional. Desde hoy hasta el próximo jueves, en esta escuela se examinarán en torno a unos 2.000 opositores de los 33.000 que en esta convocatoria optan a una de esas 2.500 plazas. Recordamos que Ávila ya no es sede única, sino que se han establecido 8 más. De ahí ese descenso en el número de aspirantes que se examinan aquí. Para esta nueva convocatoria, la promoción número 39, hay 2 grandes novedades. En primer lugar, la eliminación de la altura mínima tanto para mujeres como para hombres y la suspensión del examen de ortografía. He salido bastante bien, así que ahora a estudiar y a seguir avanzando. He dormido 5 horas, pero fatal, sí, dando vueltas. Yo soy de Sevilla, pero me he examinado aquí porque estudio aquí. Por el hecho de no bajar a Córdoba, prefería examinarme aquí. Si no lo sacara, pues imagínate. Ánimo, haya sido lo que haya sido. Le acompaña si parece que viene un poco más tranquilo. 14 detenidos en León y Burgos acusados de ser los autores de casi un centenar de grafitis en trenes de Mallorca. Su identificación ha sido compleja porque cambiaban continuamente de residencia en varios países europeos. Es lo que se llama turismo de grafiti. Asaja, UPACOAG y UCCL vuelven a ser las 3 organizaciones más representativas del campo de Castilla y León. En las votaciones de este domingo, Asaja ha obtenido el respaldo del 45% de los votos y es la única con representación en todas las provincias. Tendrá 3 miembros en el Consejo Agrario. UPACOAG 2 y UCCL 1. Estos resultados también se aplicarán en las cámaras agrarias provinciales.
que esto sirva pues para defender con más fuerza todavía que hasta ahora los intereses de todos nuestros agricultores, de todos nuestros ganaderos y para seguirle dando servicios que la gente del campo necesita. Están viendo uno de los muchos reventones que están sufriendo agricultores de la provincia de Valladolid. La modernización del sistema de regadío del canal del Riaza ha incrementado las averías. Ha perjudicado a campos enteros de cultivos como la patata. Reventones que disparan el agua hasta 70 metros de altura. Son 10 kilos de presión y destroza todo a su paso. Más o menos en 100 metros o 80 metros alrededor se destrozan cultivos. La primera fuga fue hace 6 años, poco después de modernizar el sistema de riego. La ejecución a la hora de meter los materiales por parte de Traxa fue nefasta y Seiasa, que es la que tenía el proyecto de obra y la que tenía la ingeniería de la obra, calculó mal. La presión de las tuberías va muy justa en relación a la presión que tenían que soportar. Para arreglar las averías tienen que cortar el agua, incluso durante 10 días. Los agricultores no quieren estar en la zona, las tierras cada vez valen menos porque no tienes la garantía de tener agua. Preocupación que tienen los agricultores como José. Yo lo que busco en la Andiva es uniformidad, que nazca a tiempo. Si me falta el agua, una semana, 2 días, 3 días, me puedo cargar completamente la cosecha. En los últimos 15 años ha pasado de sembrar 40 hectáreas a 10. Cada día tenemos más miedo de sembrar. Yo voy a sembrar este año un 30% menos de lo que sembré el año pasado. Y me estoy planteando seriamente seguir sembrando aquí. A todo ello hay que sumarle una derrama de más de 250 euros por las averías. Y decisión del Gobierno regional. Se vuelve a establecer como regla general la atención presencial sin cita previa en las oficinas públicas que dependan de la Administración autonómica. La atención a los ciudadanos vuelve a hacerse como antes de la pandemia. Y solo excepcionalmente, cuando haya picos o volúmenes de trabajo o cuando en algunos servicios se requiera, se podrá trabajar a través de la cita previa, pero siempre respetando o permitiendo que pueda darse vía o solución a través de la propia atención presencial. El presidente del Consejo de Cámaras de Castilla y León ha pedido hoy al presidente de la Junta el desarrollo de la Ley de Cámaras, un reconocimiento mayor de su labor en el exterior y más apoyo financiero. Fernández Mañueco ha recibido al Comité Ejecutivo de las Cámaras de Castilla y León. En ese encuentro se ha subrayado la importancia de la colaboración público-privada, también para asentar empresas en el mundo rural, y el papel de los empresarios. La colaboración público-privada también se hace esencial para promover industrias que echen raíces en las zonas despobladas, para crear puestos de trabajo y, por ende, convertirse en un atractivo. Frente a aquellos que atacan la labor del empresario, yo lo quiero poner en valor. Sin empresas, sin empresarios, no habría empleo. La Junta ha hecho hoy entrega de 100 de los 565 todoterrenos que irán destinados a renovar la flota de los agentes y celadores medioambientales. Con estos vehículos se pretende mejorar las condiciones de trabajo de este personal de campo. José Luis Rodríguez Zapatero ha prometido lealtad absoluta a la Universidad de León en su acto de investidura como doctor honoris causa. El que fuera presidente del Gobierno se licenció en Derecho en el 82 en la ULE e inició su carrera política en León. Zapatero ha vivido su vuelta a la universidad con nostalgia y emoción. Gratitud por este reconocimiento que sin duda alguna es una de las páginas que íntimamente más satisfacción me produce en mi biografía política y personal. Solo puedo añadir que mi lealtad con la Universidad de León es para siempre. Oriol Junqueras no podrá presentarse a ningún cargo público hasta 2031. El Supremo ha confirmado hoy su condena de inhabilitación después de revisar la sentencia por los cambios en el Código Penal. Mantiene las penas para el exvicepresidente catalán y para los exconsejeros Romeva, Turull y Bassa por desobediencia y malversación. Avanzan que van a recurrir el fallo.
El Tribunal Supremo nuevamente retuerce la interpretación del derecho, retuerce la interpretación del espíritu general de la ley, la voluntad del legislativo. Mantener este Código Penal y no revisar esto, cuando lo hemos cambiado legislativamente, es una muestra más de esta arbitrariedad de la justicia española. Estados Unidos ha vuelto a detectar este domingo una nueva señal no identificada dentro de su espacio aéreo, lo que ha puesto en alerta a los servicios de inteligencia. Con este ya serían 4 los objetos voladores que la Armada estadounidense derriba en poco más de una semana. Ante las sospechas de que se trate de maniobras de espionaje chinas, la OTAN ha instado a los países aliados a que refuercen la vigilancia en todos sus territorios. Y así se han despedido hoy de Carlos Saura sus seres queridos. Esta mañana se han abierto las puertas de su capilla ardiente en la Academia de Cine de Madrid. Allí han sonado 10 tambores de Calanda, el pueblo en el que Saura rodó varias escenas de su película Peppermint Frappé, junto a Geraldine Chaplin. Suelo escuchar la radio por la mañana. No en directo, me pongo un post en el móvil. Yo la suelo escuchar en la tele. Una puesta radio, transistor. En el coche según vamos a trabajar. Hoy es el Día Mundial de la Radio y en Burgos se ha inaugurado una exposición que repasa los 90 años de historia de ese medio en la provincia burgalesa. Complementa al libro Historias de la Radio, en el que se hace un recorrido desde las primeras emisiones en 1932 y hasta la actualidad. Pues así nos vamos hoy, les dejamos con los deportes y el tiempo y a las 9:25, como siempre, cuestión de prioridades. Hoy entrevista a la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, justo un día antes de que su proposición para la ley del solo sí es sí llegue a la mesa del Congreso. Hasta mañana, feliz noche.